Ah, no hay nadie por aquí. Mm, ¿Qué pasó? Nadie en el chat. Tampoco. Si hay alguien. Oh, sí. ¿Quién está por allí? Allen Salazar. Hola, Allen. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola. ¿Cómo estás, Allen? ¿Puedes saludarme? Si no puedes, Sí, pero buenas noches, ¿cómo está? hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido, porque el nombre es, no sé si es femenino o es masculino, Allen. Masculino, profe. Ok, mi corazón. Tú me habías escrito, no, ¿verdad? Me habías preguntado algo Sí, tenía una duda en el primer encuentro síncrono el sábado que Ujú. me dijo que tenía problemas con electricidad. Sí, sí, pero, o sea, tuvimos el encuentro síncrono, ¿tú estuviste? Sí, Ok, sí, lo que pasa es que no hablaste en ese momento. sí, iba a hablar, pero bueno, mis compañeros, uno que otro, intervinieron más y yo solo escuché, pues. Ok, Pero sí Allen, estaba. está muy bien. Encantada de que estés aquí. Bienvenido nuevamente, Allen. Eh, Gracias, profe. en el momento que me preguntaste, no te aclaré porque yo dije, bueno, en el encuentro lo podemos hacer. Sí. ¿Cuál es tu duda, Allen? No, no, solamente quería saber eso de que iban a pasar con ese encuentro síncrono, pues. ¿Con el anterior o con este? No, 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 con el anterior. Ya la duda está resuelta, pues. Yo Ah, escribí sí. fue cuando bueno, el primero que Cuando no fue se, creo que exacto, cuando la no se primera dio. semana, pues. Eso, Sí, eso, sí, 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 ya, ya, ya. de Lo que resto, pasa es que bueno, me quedé con esa idea que no había, o sea, que había alguien que me había preguntado algo, pues. Y justo grabé el apellido Salazar. claro, Ok, te iba a decir que, como tú sabes que hoy, si estuviste la semana pasada, sabes que hago dos encuentros, uno con filosofía y luego el siguiente con ustedes con lenguaje. ok. El tema es que se me prolongó el de filosofía y por eso no inicié antes. No sé si podemos iniciarlo ahorita, qué tiempo nos quedará de la reunión. Normalmente son 40 minutos. Yo espero que sí Y se... inició, Sí, lo bueno ahorita o sea, un ratito antes de que tú entraras. Entonces eso es lo que... Ahorita llevamos 3 minutos, ¿verdad? Pero claro, no me da el tiempo si va a ser completo. Pero podemos intentarlo, ¿verdad? Podemos ok, intentarlo. Y si no, cualquier cosa, yo tengo toda la disposición de volver a generar otro enlace y volvemos y seguimos trabajando si es necesario o si hay que aclarar alguna duda, ¿de acuerdo? está bien. Chévere, pues. Entonces, déjame para compartir algunas cositas. La semana pasada... si recuerdas que estuvimos hablando acerca del el aula virtual, de la aplicación de edición para el discurso que ustedes tienen que realizar. ¿Todo Sí, eso lo alcanzaste a escuchar? Tito, yo Oh, estuve, de hecho de- entré un poco tarde, pero ya estaba dando la bienvenida y eso, no, creo que no me perdí nada. bueno, chéverísimo, está bien. Sí, ¿Tú estás cursando lenguaje uno también? ¿Estás en primer trimestre? sí, también, Ok, perfecto, Ale. Entonces, fíjate, la actividad que estábamos hablando era la creación del discurso. Todavía solo han presentado dos el cuestionario. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les dije que el sistema me avisaba cuando alguno de ustedes presentaba el cuestionario? Solo han claro. presentado dos. Tú todavía no lo has presentado, ¿verdad? No, no lo he presentado todavía. Ok, Quería está. Ujú, ver esta clase y eso y ya, ujú, tipo sí. ya mañana, el lunes, ya como que más preparado para comenzar a presentar.
Sí, porque terminamos, recuerda que lo único es el tiempo que terminamos el 2 de mayo, si no me Sí, equivoco, ¿verdad? Es el 2 de mayo, sí, aquí 2 de está. mayo. Fecha de cierre 2 de mayo a las 11:59 p.m., que son las 23:59. Ya después de esa hora no tengo posibilidades, como les dije la semana pasada, de poder abrirles espacio para entregar, porque no es un trimestre regular, sino este es un trimestre, o sea, un periodo muy intensivo. Sí, y es corto, pues. Exactamente. Bueno, entonces me imagino que si has hecho el recorrido y estudiado y visto los videos, los tipos de discursos, todo este tipo de material, si lo has leído más o menos. Sí, ya bueno, me falta un poco más de la unidad 3 y Ujú. ya terminaría ya de ver todo el material completo, pues. Ok, que es la producción de textos discursivos. Ok, Ujú. perfecto. Entonces ya allí con ese conocimiento, cuando te sientas seguro, puedes embarcarte en el primer intento. ¿Te acuerdas que son 3 intentos de 10 Sí. preguntas cada uno? Entonces, no sé si ya has hecho, ya alguna vez lo has realizado, lo hiciste en lenguaje uno ya. No, incluso en lenguaje uno todavía no he tenido el primer encuentro síncrono y bueno, la profesora, hay dudas, pues, ¿sabes? Ah, ya, 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 ya. ¿Quién tienes Ella de, todavía quién es tu no se ha docente? comunicado, creo que, ya le digo, la profe Ascaño usted, No, yo soy Arcani. me parece que su nombre es como complicado. ¿El mío? No. ¿El de la No, no, profe? el de la profe de lenguaje uno, sí. Ella Ah, ya. mandó ya le digo. Ok. Es Lucía Paola Conesa. Ah, ya, 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 Lucía con esa, sí, claro. Sí, porque normalmente, por eso me extrañó un poquito, porque normalmente la Dala es profesora estrella y casi siempre ella es súper. Alguna situación habrá presentado la profesora Lucía con esa, porque ella también es Sí. excelente, pues. Pero has logrado por lo menos por mensajería comunicarte con ella, porque eso sí es importante. Bueno, yo cuando tuve la primera duda me comuniqué fue con usted y ella sí respondió con un video y otra cuestión después de perder el encuentro síncrono. Ujú, Ella se sí. comunicó inmediatamente pues y mandó un video de la unidad uno y eso. Y el Ah, ok. martes era el otro encuentro síncrono y todavía ahora sí no ha dado respuesta, pues. Ah, bueno, a lo mejor lo reprogramó para de repente este lunes o este martes, ¿no? Y Sí, si por lo menos mandó ese material, es importante que lo veas para que claro, si te surge alguna duda le escribas por mensajería, porque lo importante es que haya ese feedback, ese contacto entre el docente. Claro, el encuentro síncrono es muy importante también, pero claro. está bien, o sea, las situaciones ahorita con este tema de la electricidad y internet, y bueno, son tantas cosas que Sí. uno, ¿qué te puedo Bueno, decir? incluso en el encuentro síncrono pasado, usted que hay un cursante también que es de aquí de Caracas. Yo soy de Caracas también. Erickson, creo. Ajá, sí. Ujú, sí. Pero él se está moviendo Ajá, sí, que está viajando. eventualmente de estado y eso. Bueno, yo sí soy de aquí de Caracas, vivo aquí y eso, y aquí la luz también ha fallado. También, oh, eso es bueno También, saberlo, porque dicen que no, que en Caracas no. también. Bueno, Ah, ya, incluso ya. el sábado, el primer sábado que se prendió el primer encuentro síncrono, yo me lo Ajá. imaginé porque aquí no hubo luz hasta las 7 de la noche. Oh, sí. A mí se me fue a las 7 en punto y tenía el primer encuentro con filosofía y después con ustedes y bueno, me llegó como a la 1 de la madrugada. Misión Sí. imposible. Entonces no quise como dejarlo grabado, sino como buscar el encuentro porque Incluso yo tengo familiares en el Guárico y Ujú. creo Y, que y la en situación es Valencia. igual. Y ajá, ya ahí yo como quien Sí, dice, averiguo, pues, hay luz, no hay claro. luz, y bueno, ya uno Sí, piensa, ¿no? sí, 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 sí. Es una situación, por lo menos, ayer, menos mal no la programé para ayer, porque se fue desde las 6 de la tarde hasta las 12:30, 1 de la madrugada. Aquí se está Sí, yendo 5 o 6 horas fácil, y a veces hasta 2 veces al día. sí, Entonces, En Guárico es igual. ujú, yo estoy en Maracay. Que mi familia de Guárico, bueno, es igual. La misma situación. Bueno, mi Sí, corazón. No te digo de aclararte algo con respecto al lenguaje uno porque no sé cómo lo está llevando la otra profesora, ¿sí? Lo que sí te claro. digo es que la estructura sí es importante.
que la tengas bien presente, pues lo que es los elementos de la comunicación. Trates mucho de repasar esos elementos de la comunicación para poder Sí, avanzar, porque en incluso lenguaje 2 esa es la unidad uno, ya yo la leí ya, ujú, para ayudarme sí, con lenguaje de comunicación 2 pues, porque primero el ujú. uno y así, entonces, Sí, sí. Entonces, fíjate, esos elementos son los mismos que vas a utilizar para desarrollar en lenguaje y comunicación 2 lo que tiene que ver con la creación de ese discurso. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del discurso. Tú ya revisaste lo que es el despliegue que lo empezamos a hacer la semana pasada del paso a paso de la actividad que hay que realizar. eh, sí he hecho el despliegue y tengo es como que me falta es como completar el tema, Ujú. Sí, o finiquitar sea, el tema como y, seleccionar tu tema ajá, el ok. tema y ya comenzar a realizar mi discurso de lo que voy a hablar. Pero sí el despliegue y eso sí ya lo tengo muy claro. Incluso hoy en la tarde Ujú. me puse a editar videos, ¿sabes? Oh, sí, A practicar. aprender un poco, a Mm, practicar y bueno, ya me, maravilloso. ya sé pues y me falta es como que realizar el discurso y nada más montar el video. Excelente. ¿Qué edad tienes? 19. 19. Muy bien, estás en la edad perfectísima. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si en el trayecto de esta semana te surge alguna duda con respecto a esto que estás viendo acá, de toda la descripción de la actividad, inmediatamente comunícate conmigo. Me escribes, profe, tengo duda con respecto a esto, con respecto a aquello, porque recuerda que va una parte escrita y una parte que es el discurso como tal, que es el audiovisual. Entonces, El ujú, discurso, disculpe, profe, el discurso en el video, ¿sabe que está el escrito? ujú. Ese de número de página, Ok, sí, creo que fíjate no que lo aquí lo hice. tenemos. Tenemos que tiene que tener una portada institucional. Importantísimo que desde ya lo hagas para todas las demás materias. Tu portada institucional, el tipo de letra, el tamaño de letra, está en el manual de trabajos escritos de pregrado de la Ya, UBA. sí, Que sí, me imagino que ya lo ya, sabía. Ujú. eso, ¿no? Tú eres un alumno súper bien. Ojalá todos fueran así. Entonces, fíjate, importantísimo que de un lado llevas, del lado, imagínate que esta es la hoja, a ver, déjame buscarte una hoja aquí. Imagínate que en la hoja acaba en el centro lo que es si lo visualizas, la Sí, el hoja, membrete. el membrete. Y luego en el lado derecho, fíjate, derecho mío, que viene siendo como el izquierdo de la hoja, Ok, va a ir el logo de la Universidad Bicentenaria, este que está aquí atrás. Este es el sí. que se está utilizando actualmente. Y del otro lado, el de la ECOS. Luego la portada, que podría ser actividad sumativa uno y el discurso. Luego tu nombre y lo que corresponde, que sería el tutor, que es el nombre mío, Maciel Ascanio. Y tal como te lo Ok. indica allí, manteniendo el A ver. tipo de letra y todo. Entonces, luego que tienes esa portada, inicias tu, la transcripción cuidando tus márgenes, cuidando la ortografía, la redacción de lo que va a ser tu discurso. El discurso, fíjate que dice 500 palabras que equivale a una página. Una página, página y media. Tú Unas manéjate 500 como palabras. sí, como tú te sientas cómodo en ese sentido. Tampoco es una cosita Ok. de 2 minutos, pero sí que por lo menos nos abarque, nos permita tener un audiovisual de en 3 a 5 minutos. Lo haces de 6, está bien. Menos de 3, no. Y, o Sí. sea, en ese rango. Si lo haces de 10, ay, es como de repente, a menos que sea una cosa demasiado interesantísima, porque entonces lo haces muy largo. Y la idea es que también aprendas a manejarte en ese lapso de tiempo. Tú estás visualizando ahorita la página, o sea, el material de la actividad sumativa, ¿cierto? Sí, Ok, perfecto. ¿Y me ves a un ladito a mí? sí, Ok, la tengo una ventana arriba, pues. perfecto, correcto. Ahí aparece. Entonces, tienes entonces esa portada, haces el discurso y no vayas a olvidar, por favor, y a todos los demás que después van a escuchar esta grabación, cuando esto quede grabado, la parte bibliográfica. Lo que tú te documentes de ese tema, aunque sea un tema que tú domines, siempre vas a tener algo bibliográfico. ¿Tienes alguna idea de qué tema puedes tratar? Estaba pensando en un tema,
yendo hacia el deporte, Ujú. un poco hacia el deporte, o también de biología, que me gusta mucho también Oh, de sí, de biología. biología. ¿Y del deporte qué te llama la atención del deporte? Eh, Hay un caso muy particular ahorita que pasó con un equipo deportivo y ya sería como que interesante, pues. Ok. Lo Más que todo importante. asuntos políticos y dentro del equipo, o sea, como que el equipo estaba muy bien económicamente y bajó, pues, decayó. Ok, bueno, entonces Y es son algo como más bien como informativo y vas a dejar al final un mensaje. sí, algo informativo, ajá, y el mensaje. Ujú, Pero sí de biología ya sería algo referente con ujú. los animales, las plantas. Ujú. Algo con Sí, los animales o las plantas. Bueno, entonces fíjate, ahorita sí ya vamos a pasar. Fíjate tú, ya tienes el paso uno, el paso dos, la creación del audiovisual. En el paso uno, recuerda seleccionar el tema, la parte que tiene que ver con el tema escrito. Desde que tengas esa portada, el tema escrito y las referencias bibliográficas, y recuerda colocar el link o el enlace a tu canal de YouTube, que debe estar abierto para yo poder ver el audiovisual. En el audiovisual ya me dijiste que te empapaste un poquito con el tema de la edición, que es una edición sencilla, como yo les dije la semana pasada, no es nada del otro mundo, pero sí es importante que ustedes se vayan familiarizando con eso. Entonces es un tipo reportaje, aunque no es un reportaje, eso sí es importante que lo tengas allí presente. Déjame ver si te puedo compartir otro, voy a dejar de compartir esto, ¿ok? Ya no ves la pantalla, no, ¿cierto? Ok, no. ahora voy a compartirte esto. ¿Qué ves ahorita? Todavía lo sigo viendo a usted nada más. A mí nada más. Ya déjame ver entonces por qué razón. ¿Será que me vengo a este? Ah, ya, lo que pasó fue que no. Aquí. ¿Y ahora? Sí, está. Una presentación, ¿sí? Sí, Que dice el discurso y esto fue con un fondo violeta. sí. Ok, perfecto. Bien, entonces déjame ver si puedo. Pero mi imagen no te tapa la No, no. presentación. Correcto. Yo estoy como en una esquinita. Sí, está encima, pues al lado. Ok, perfecto. Pero lo importante es que si te tapa, me dice, profe, no veo. Ok, No, entonces ahí lo fíjate. observo perfectamente, puedo leer bien Ok, y sí. puedo hacerle zoom y todo. Eso, muy bien, excelente. Entonces déjame para ir bajando. Déjame ver si puedo aquí. Voy a intentar darle toda la pantalla completa. Y me dices qué ves. ¿Qué ves allí? La presentación ya abierta, la Mm, portada. ujú. Y a mí no me Sí. ves. No, sí, sí, la sigo viendo, no, Ok, no influye. eso. Sí, porque la vez pasada no sé si viste la grabación. Tanto que hablamos y todo, y al final no quedó grabado cuando nos veíamos, ni tampoco, No, o no sea, se veía mucho solo la así, página. Y yo, Dios, ¿qué toda pasó? la No página. entendí, no entendí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ok, fíjate, ¿qué es el discurso? Eso es importante tenerlo. De acuerdo a lo que, no te voy a spoiler todavía, de acuerdo a lo que tú has ido leyendo, con tus propias palabras, como tú lo sientas. Dime así, estamos en una conversación, tú y yo, y los demás también, que en este momento no están, ojalá estuvieran, pero que van a estar posteriormente. ¿Qué es el discurso? Un concepto así sencillito que tú me quieras dar del discurso. Es una comunicación que se da entre dos personas, pues, que inicia con un mensaje entre un emisor y un receptor. De ahí Ok, que se crea el discurso, sí, es correcto. Hay un emisor y hay un receptor. Y en el medio de ese emisor y ese receptor, ¿qué hay allí? el mensaje, lo Un que le da. mensaje. Un mensaje. Y hay una cantidad de elementos, ¿verdad?, que van a formar parte de lograr el objetivo. ¿Y cuál objetivo tendrías tú como futuro comunicador social al elaborar un discurso? Poder transmitir la información y que le llegue bien a los receptores, pues, en este caso sería a la persona con la que yo le estuviera comunicando o dando el discurso. Exacto. ¿Y cuál sería como la, digamos, misión
o las misiones que tiene un comunicador social cuando va a transmitir un discurso. Que un discurso, ojo, un discurso puede ser como el que vas a hacer audiovisual, como también puede ser cuando transmites una noticia, cuando haces un reportaje, distintas formas de lo que tú vas a transmitir a una masa de personas que te van a escuchar, es un discurso de una manera u otra. Entonces, tienes unas funciones específicas, yo las hablaba la semana pasada, ¿las recuerdas? Sí, que sería que el mensaje llegue dependiendo del tipo de discurso que sea, pues. Ujú. ¿Y qué más? Son tres funciones que Eh, tiene un comunicador social cada vez que transmite un mensaje. Si no te acuerdas, no eh, importa. O si te acuerdas de alguna, bien. no, por ahora, bueno, me acuerdo de que el mensaje llegue al receptor, bueno, a la persona, creo que era también, dependiendo también del tipo de discurso que estés dando, pues. Ok, ahora te complemento yo. Muy bien. Cuando tú estás transmitiendo como comunicador social, y bueno, y en cualquier, pero como comunicador social, tienes tres, digamos, funciones primordiales, y eso desde ahorita hasta que te gradúes y siempre lo vas a tener presente, que son informar, educar y entretener. ¿Te acordaste? Ahora sí, Eso. Entonces, informar, porque evidentemente ese es como uno de los roles primordiales de un comunicador social, de un periodista, es informar. Pero dentro de ese informar, si se puede incluir algo de educar, es maravilloso. Por ejemplo, me hablabas de un tema de biología. Tema de biología, si tú puedes educar a través de ese tema de biología, oye, estaría muy bien, porque estás informando, dando a conocer una temática, una situación vinculada a la biología, o si fuera el tema del deporte, informas. Pero siempre hay que dejar un mensaje, siempre. Es primordial dejar un mensaje de reflexión, o sea, te informaste o algo que tú quieras, tú tienes que perseguir en tu audiencia siempre, persuadirlo a algo, siempre positivo, siempre educativo. Es decir, si es un tema, yo la semana pasada les ponía el tema cliché pues de la comunicación. Allí hay mucho para educar, pero si pues, tú vas a hablar, por ejemplo, hubo un alumno el trimestre pasado que me habló de la colostomía, porque ¿sabes lo que es una colostomía? bueno, no Sí, no, tengo conocimiento ahorita. ok. Una colostomía es un procedimiento médico quirúrgico donde a la persona le cortan el parte del colon o del intestino y colocan de allí una bolsa. Esa bolsa es desechable y hay que estarla cambiando constantemente porque la persona tiene de repente un tumor o tiene algo que no le permite que por todo el trayecto del sistema digestivo la persona pueda deshacerse de los residuos fecales que una persona puede tener. El tema es así un poquito escatológico, pero es Sí, el que me viene a la mente. Bueno, este muchacho vivió una experiencia con ese tipo de operación con un familiar muy cercano y lo trató de una manera tan interesante, con su inicio, con su desarrollo, con su cierre, pero además dejó un mensaje de reflexión. O sea, informó acerca de lo que era una colostomía, pero además dejó la reflexión de cómo convivir con un paciente y con un familiar que tiene esa situación y cómo en la sociedad humana a veces es un tema tabú hablar de esto. Fíjate que no es tan fácil como describirlo, ¿verdad? Como decirlo, aunque sí, existen las palabras correctas para hacerlo. Bueno, eso es una forma de transmitir un mensaje que está educando, para ponerte pues un sí, sí, ejemplo. Entonces, entiendo. vamos con ese concepto. ¿Qué es el discurso? Es un género literario también, además, considerado como una herramienta de proceso de socialización. A través del discurso va siempre a socializar. Permites de forma oral o escrita aclarar, entretener, convencer, como te decía yo, informar también, educar, impresionar. ¿Qué más te puedo decir? Conmover a través de las manifestaciones de ideas, pensamientos, sentimientos. Cuando un discurso, por ejemplo, un discurso de fin de año escolar o el discurso de graduación, cuando ustedes se gradúen, ese es un discurso que conmueve. O un discurso, por ejemplo, para que tú vayas a una institución educativa de estudiantes de bachillerato y es un discurso que tú quieres dar para invitarlos a no fumar.
o a no consumir drogas y conmoverlos con lo que estás diciendo a través de anécdotas, de ejemplos, de historias que estés contando, algo que tú hagas que llame tanto la atención de esa audiencia, en este caso unos muchachos de estudiantes de bachillerato, para que tú logres no solo informarlos, por ejemplo, acerca del tema de las drogas o del cigarrillo, y además de eso, educarlos al respecto. Y que quede como una reflexión, que quede algo así como que, oye, yo una vez recibí, ahora que te estoy hablando de este tema, recuerdo cuando yo estudié bachillerato hace 1000 años. Y fueron los bomberos y pusieron una mesa en el colegio donde yo estudiaba, donde había toda clase de drogas y nos dieron un discurso educativo, informativo y educativo. Incluso nos hicieron acercarnos y tocar algunas de ellas, mirarlas, nos mostraron fotos e imágenes de personas que tenían consecuencias por el consumo de los estupefacientes. Y fue una cosa que por lo menos a mí, yo era una adolescente en ese momento como de 13 años y a mí me marcó. O sea, así como que, wow, yo de drogas nada, o sea, yo no fumo nunca en mi vida, no sé ni cómo fumar un cigarrillo, por ponerte un ejemplo. Porque, o sea, la función que ellos tuvieron de informar fue impactante al ver allí toda esa situación. La información que dieron, las imágenes, todo esto, por eso les hablaba de la edición, que es tan importante, porque las imágenes, a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Tú ves un basurero de, como hablábamos de la semana pasada, de la contaminación y, wow, o ves una persona con una enfermedad de transmisión sexual que le ves cosas en su piel y te quedas así Sí, como que y la imagen ayuda a impacta. complementar la información. Exactamente, complementa e impacta. Por eso es tan importante el tema de la edición, de la selección de imágenes que ustedes hagan. Entonces, esto genera en él una determinada acción, como dice aquí la presentación. Y esa acción es como, fíjate, yo nunca consumí drogas ni siquiera en mi vida un cigarrillo, porque fue tan buena esa información, tan bien transmitida, que cumplió la función de informarme y además de educarme, aleccionarme y dejarme como un aprendizaje de lo que no se debe hacer, porque las consecuencias son terribles. Entonces, como yo no quería esas consecuencias que había visto en esas imágenes, que fueron tan impactantes, entonces, y me imagino que muchos compañeros también les habrá sucedido algo similar. O sea, fíjate, un tema y la potencia y la fuerza que tiene un comunicador social cuando va a transmitir un mensaje. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cuál es propósito? Como ustedes como periodistas o futuros periodistas, informar, educar y entretener. Siempre tengan eso presente. Ok, Considerar una respuesta precisa que el orador o el emisor desea obtener del auditorio. Por ejemplo, esta gente que me dieron aquella charla mía, un grupo de compañeros en el colegio, ellos querían obtener de ese auditorio, que éramos nosotros, la audiencia, una respuesta y la respuesta era reflexión y no caer en esas conductas de consumo de estupefacientes. Y si es, por ejemplo, de contaminación o si es de algún tema de biología, el tema, por ejemplo, de las mascotas, si quieres dejar un mensaje, cómo cuidar una mascota, porque una mascota, hay gente que tiene una mascota como que si fuera un perro guardián y más nada. Y resulta que es un ser vivo, o sea, hay otros estándares que debemos tener en cuenta a la hora de decidir tener una mascotica en la casa. Entonces, o un tema que tenga que ver con la crianza, o sea, hay infinidad de temas como es la vida misma, pero siempre tener ustedes presentes desde ya. Recuerda siempre, informar, educar y entretener. El entretener es opcional, aunque siempre te entretiene, porque si yo te veo a ti en un tema que estás hablando de deporte, a lo mejor yo no soy una experta en ese tema, pero me entretiene, ¿verdad? Pero lo más importante es que me va a informar y seguramente me va a educar, algo voy a aprender de ese mensaje que tú me vas a dar a mí como tu audiencia al respecto. La comprensión de sus receptores para que comprenda y disfrute del mensaje que ha proporcionado el emisor. Eso va a depender del tema elegido, pues, porque recuerda, por ejemplo, que hay discursos políticos y allí buscan a persuadir, a convencerte, por qué debes votar por mí, porque yo soy la mejor candidata para tal puesto político. Entonces, bueno, esos son distintos tipos de discursos en donde probablemente a veces un periodista puede trabajar a la par con algún ente político
y tenga que elaborar discursos y sentarse a ver cuál es el mensaje que quiere transmitir y cómo quiere persuadir. Entonces, por eso es el poder de la palabra y por eso el periodismo y la comunicación social es el cuarto poder. El primer poder es el poder político, el poder eclesiástico o religioso, el poder militar y luego el poder eclesiástico o religioso y el poder de la comunicación social. Porque tú puedes destruir la imagen de alguien o puedes enaltecerla dependiendo como comunicador social qué tan responsable y honesto seas tú con la transmisión de tus mensajes. Y hay periodistas muy deshonestos, como hay quienes sí son honestos y aplican la ética que ustedes van a ver más adelante, la ética del periodismo para sus mensajes. Mira, fíjate, me dice que se va a terminar en 10 minutos. Honestamente, no sé si le doy a actualizar y se me amplía o qué hago. Creo que no, porque esto tiene un límite. Vamos a intentar en estos 10 Y minutos. bueno, tú es un poco complicado, veo, es con los enlaces. Ujú, sí, O es sea, un... el enlace uno no sabe si entra perfectamente o... Sí, sí, a mí me ocurre y a veces entro y resulta que yo no sé por qué a los estudiantes no, y ahí está el enlace, lo genera. Bueno, entonces seguimos. Sí. Dentro de esos discursos, pues nosotros vamos a trabajar el discurso oral y el discurso escrito. El escrito, ¿por qué? Bueno, porque me interesa ver cómo redactas, me interesa ver tu redacción, me interesa ver cómo tú construyes ese discurso. Y luego tu presentación oral, donde tú tienes una esencia. Yo no te estoy diciendo que te vistas de gala, pero sí acorde, ¿verdad? Bien arregladito, tu franela, si te vas a poner una franela, pero todo bien. El fondo, lo más neutral posible, si puedes hacerlo difuso, mejor en la parte que tú vas a hablar. Em, Buscar cuáles son esas imágenes que van de acuerdo a lo que tú quieres transmitir. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que el discurso oral es una exposición organizada de ideas, de información, argumentos, de forma verbal ante un público con el fin de informar, de persuadir, emocionar o entretener, utilizando la voz y los recursos lingüísticos para transmitir un mensaje coherente. Y dentro de ese mensaje coherente, recuerda que está siempre el inicio, el desarrollo y el cierre, que es la estructura. Yo recomendaría a ti y a todos tus compañeros que estarán viendo esto en algún momento que pueden basarse en 5 aspectos, es decir, con un punto das el inicio, 3 aspectos haces el desarrollo, como decir tres subtemas y un tema para cerrar que deje esa chispa, porque ese punto que tú desarrollas al final es el que la gente dice, wow, me quedo con esto que me dijo Allen, me quedo con eso del deporte o me quedo con esto de tal tema de biología o me quedo con el tema, por ejemplo, de lo que dijo aquel estudiante con respecto a la conciencia acerca de esa operación de la colostomía. Entonces, o lo que dijo una alumna acerca de el tema de los perritos y la gente que no es consciente al tener un animalito. Entonces, te vas quedando con un mensaje. Ese es el punto final. El punto inicial es cómo me enganchas, cómo enganchas a tu audiencia. Digo me enganchas porque yo voy a ser tu audiencia en este momento, pero en general a tu audiencia, cómo la enganchas con ese tema con un chiste, depende pues el tema, con un mensaje así reflexivo de entrada, con una información estadística, con un dato estadístico, algo que investigaste. ¿Sabían ustedes que el béisbol en Venezuela ha tenido yo no sé cuántos campeonatos? Y por lo menos una alumna me hizo ahora uno muy bonito acerca de la unión que generó este campeonato de béisbol que ganó Venezuela el mes pasado. Sí. Entonces, dejó ese mensaje. Eso es muy interesante. Y, Bueno, mi pregunta venía en, ujú. ¿sabe que el discurso escrito sí debería llevar como que no, no tiene que ser lo mismo que sea que diga en el oral, sino que de una manera más, más estructural, más, mejor hecha, pues, No, o sea, un discurso vas a tener bien esa presentado estructura. y en el video sí sería como que el inicio diferente, pues, o No tiene que debería ser ser todo igual. diferente. No debería ser ni exactamente igual ni diferente. Recuerda que es tu guía. Es el discurso que tú estás creando, de lo que tú estás investigando, de lo que tú estás buscando. Entonces, recuerda que la estructura es el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio hay una idea principal. En el desarrollo, por lo menos
desarrolla tres puntos, tres aspectos, para que luego cuando lo hagas, porque recuerda que ahorita lo vas a hacer y a lo mejor tú dices lo estoy haciendo grabado y no pasa nada, pero cuando tú lo hagas realmente, claro, si es en televisión vas a tener un teleprompter, si es en radio vas a tener alguna ayuda, pero ¿y si es en un salón de clase, por ejemplo? Entonces tienes que ayudarte, por ejemplo, con una pequeña laminita donde tú tengas allí los tres aspectos que tú vas a tratar. Entonces allí te vas guiando. Entonces no debe ser diferente lo que tú digas a lo que está en el discurso. Que cuando tú lo digas en el discurso no sea idéntico, ok, es válido, pero debe haber una estructura y un Sí, mensaje sí, que ya yo cuando respetando la lo... estructura ya la entendí, eso es lo que me refería, pues. Exactamente. Entonces, en el parte del discurso escrito es todo texto producido por un emisor en un proceso de comunicación donde se usa el código lingüístico, en este caso, pues nuestro código es el español escrito, es decir, que se constituye desde la oración y su estructura hasta llegar al texto. Los métodos para construir un discurso. Bueno, especifica claramente tu objetivo. Eso es lo primordial, definir el objetivo. ¿Qué quiero? Quiero hablar de el cáncer de mama. Identifica las ideas principales y las palabras que te, digamos, se te acomodan, que van a estar o que te acompañarán durante todo ese discurso que tú vas a realizar. Un lenguaje formal, más no necesariamente técnico, porque esa no es la exigencia en este momento. Formula una introducción clara y fácil de entender, que enganche, como te digo, que enganche. Redacta entonces ese discurso, adopta una postura frente al tema. ¿Cuál es tu postura frente a esa situación que tú quieres plantear de ese deporte, de esa situación que se presentó que te llama tanto la atención? O con respecto a ese tema de biología que te llama la atención. Luego que adoptas esa postura, defiendes esa postura dentro de lo que tú estás hablando. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de, como les decía la semana pasada, de la contaminación del lago de Valencia, defender la postura que hace falta, educar a a las comunidades para no contaminar y que existan, que se respeten las leyes y normativas que están en el medio ambiente por el daño que nos puede ocasionar a nosotros como ciudadanos y que nos ocasiona en nuestra calidad de vida. Y por allí ese sería mi, digamos, por ejemplo, si yo te fuera a hablar acerca de ese tema. Luego, métodos para ordenar un discurso. Entretener, informar, convencer. Aquí más o menos te describe. Entretener, bueno, ya sabemos. Por ejemplo, George Harry, sus discursos son de entretener, por lo general. Para informar siempre los reportajes de los periodistas. Siempre allí hay un tema de informar, de información. Y su campo persigue la clara comprensión de un asunto, un tema, una idea que resuelva una incertidumbre. Su principal objetivo es ayudar a los miembros del auditorio, a tu audiencia en general, para que estos pretendan ampliar esos conocimientos. ¿Sobre qué? Bueno, sobre la situación política en Venezuela, sobre la guerra que está ocurriendo ahorita en el mundo, sobre la situación, por ejemplo, esto que está ocurriendo con los jóvenes los terian, creo que se llaman, que se consideran que son perros. O que son gatos o algo así. Bueno, definir dentro de eso, informar a la persona de algo que está sucediendo que es de interés para esa sociedad. Convencer es influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones. Drogas, no las consuma. Contaminación, no contamines. Apliquen leyes, apliquen normativas, multas. El deporte, bueno, practica el deporte. Si es un tema de corrupción, entonces mira, tener controles en esto, porque el deporte es algo que debe ser ejemplarizante para la sociedad, porque lo practican los niños y las personas más jóvenes, por ejemplo. Entonces tiene que haber allí una ejemplificación positiva, un mensaje positivo. Y para finalizar, ¿verdad? Después que ya has hecho todo esto y por supuesto en esta semana vas a aclarar tú y todos tus compañeros cualquier duda que tengan al respecto, yo los invito a confiar en el proceso, que se van a dar cuenta que todo es posible. Cada día es una nueva oportunidad para aprender y avanzar hacia la gran meta académica que tanto desean lograr. No solamente aprobar esta materia, lenguaje 2, lenguaje uno, con la otra profe, sino apropiarse de conocimiento de pequeñas prácticas que van a ir sumando, sumando, sumando para que ustedes logren la meta final que es tener la profesión y estar preparados para ella, tener perseverancia, responsabilidad, una actitud positiva.
y más aún con todas las situaciones que tenemos, las adversidades que tenemos que vivir actualmente. Que todo que todo fluya de la mejor manera. Y bueno, les digo aquí que nos veremos en el próximo encuentro síncrono, pero no tenemos otro encuentro síncrono porque en R1 solo son dos encuentros, encuentro uno y encuentro dos. No obstante, yo siempre estoy abierta. Si necesitan alguna información, si requieren algo en la semana, bueno, tendría que ser ya tardecito en la noche, pero yo con muchísimo gusto, este, lo puedo hacer para aclarar cualquier duda y por mensajería siempre yo estoy súper pendiente y